Vamos a ir ahí a Segunda de Timoteo. Vamos a ir ahí a Segunda de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, a partir del versículo 14 vamos a leer. Ya lo hemos estado leyendo, ya lo he compartido varias veces, pero uno va leyendo y se va introduciendo en la palabra y hay muchas enseñanzas, ¿no? Y todas muy útiles, muy prácticas. Pero vamos a seguir viendo ahí lo que Pablo le dice al joven Timoteo. Dice en el versículo 14, dice, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por poder adorarte, Señor, gracias este tiempo de poder reunirnos y apartar este día para ti, Señor, esta parte de este día que comienza, Señor. Todo este día, que en los planes que tengamos, Señor, sea glorificarte y exaltar tu nombre. Señor, guarda la vida de los hermanos que no han podido venir hoy, de las familias, de los hermanos que están enfermos, de los que están lejos, Señor. Cuídalos, anímalos, Señor, anímalos por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Y nosotros hoy queremos ser animados por medio de tu palabra, confrontados, Señor, y renovar nuestra fuerza y el entendimiento, Señor. Te damos gracias por las familias acá representadas, Señor. Gracias, Padre, una vez más por tu gran amor y tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo hoy les había compartido un poco el tema que era una paternidad centrada en el Evangelio. Pero no solamente decir una paternidad centrada en el Evangelio. Como estamos viendo la familia, creemos que es útil este mensaje para fortalecer nuestras vidas con un pensamiento que provenga de la fuente de toda verdad, que es la palabra de Dios. Entonces, y si nosotros tenemos que empezar a ver cómo criar hijos cristianamente, bueno, yo sé que algunos ya han criado sus hijos y por la gracia del Señor lo han hecho bien o con sus errores, bueno, pero de alguna forma han criado ya y otros estamos en ese proceso. Entonces yo les quiero decir que yo estoy en ese proceso. Ya llevo 10 años de padre, casi contando desde que mi hijo comienza a gestarse, y entonces uno ahí comienza a prepararse, ¿no? Y verdaderamente cuando... yo me recordaba cuando Débora queda embarazada, yo ahí recién empiezo a prepararme a ver cómo era ser padre, y no antes. Y yo digo, me hubiese gustado que me hubiesen enseñado antes, porque ahora es como que uno empieza, cuando ya tiene ahí el tema que tratar, empieza a buscar todos los libros, a ver cómo ser un buen padre, qué dice la Biblia de los hijos, cómo criarlos, todo de golpe. Y tenemos 9 meses hasta que nace, de aprendizaje. Pero mientras tanto, en ese proceso vamos aprendiendo. Después, cuando nace, seguimos aprendiendo. Y no es que sepamos todo. Por eso yo creo que este tema es posiblemente uno de los más difíciles de predicar. Porque en esto yo voy a hablar lo que el Señor me habla cada día. Y me aliento con la palabra del Señor. Por eso quiero que sea un aliento también para los que son papás, para los que ya lo fueron y para los que van a ser padres, para los que van a ser algún día padres. Por eso yo creo que tocando estos temas nosotros tenemos que predicar siempre y hablar todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Y la Biblia habla acerca de cómo criar a nuestros hijos y cómo ser padres que tengan esa crianza centradas en el Evangelio, en la palabra de Dios, en lo que dice la palabra de Dios. Y cuando hablamos de una crianza de los hijos cristiana, nos referimos a una manera de criar a los hijos con el fundamento del Evangelio, con el fundamento del Evangelio. Siempre, de alguna manera, estemos en el Evangelio, seamos cristianos o no seamos cristianos, nuestros hijos van a recibir una influencia de algo.
una enseñanza de algo, una filosofía de vida, de algún modo. Ahora, nosotros le estamos marcando un camino en el cual seguir. Estemos en Cristo o no estemos en Cristo. Cada familia en el mundo que no tiene al Señor cría a sus hijos de la manera que les parece bien, de la manera que ellos creen que es la correcta, de lo que creen que es la verdad. Y ellos se esfuerzan por eso. Ahora nosotros conocemos la verdad. Nosotros conocemos la palabra de Dios. Por lo tanto, si conocemos la verdad y conocemos la palabra de Dios, deseamos que nuestros hijos y nuestra familia camine por esa verdad. Camine por el Evangelio de Cristo, que es la verdad. Por eso, cuando nosotros nos estamos refiriendo a la verdad de que Dios creó al hombre y lo creó y también el hombre tiene un propósito en este mundo en el cual Dios lo puso. Pero recordemos que el hombre pecó y cayó. Y ahí comenzó a distorsionarse todo. Ahí comenzó a perderse el sentido de lo que el hombre tenía que proseguir, que era vivir en armonía con Dios, que era estar en paz con Dios. Ya desde ese momento de la caída de nuestros primeros padres, ya todo se arruinó. Por lo tanto, nosotros tenemos que volver al principio. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos dónde comenzó el problema. El problema hoy no es que, bueno, sos así rebelde, seguí rebelde. Bueno, ahora estás casado y te peleaste con tu esposa y te tenés que divorciar, divorciate. Bueno, te peleás constantemente, bueno, listo, andate. Eso es la consecuencia del pecado del hombre. Hay que enseñarles dónde comenzó el problema. Y todo lo tenemos resumido en el Evangelio. En el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Un pastor una vez a una iglesia grande les dijo a los miembros de su iglesia, bueno, expliquen en una frase o en un párrafo qué es el Evangelio. Y les repartió hojas y lápices a todos, suponiendo y ya dando por sentado que conocían el Evangelio. Y dijo, bueno, si no lo pueden escribir, díganlo en un párrafo, ¿qué es el Evangelio? Cristianos de años, cristianos ancianos, que tendrían que conocer el Evangelio. Y dice que empezaron algunos ahí a mirarse a los costados, algunos escribían, no decían nada, otros balbuceaban. La intención no era avergonzarlos o tomarles una prueba. La intención de la enseñanza de este pastor era decirles, hermanos, si entre los que estamos acá, que conocemos todos el Evangelio, no sabemos entre nosotros explicar en una oración qué es el Evangelio, menos lo vamos a saber enseñar o decirle al mundo. Acá es donde nosotros tendríamos que saber qué es el Evangelio. Estar seguro de eso, tener una certeza de eso. Por lo tanto, debemos comenzar como padres, como madres, como abuelos, como tíos, como cristianos y como hermanos, a saber qué es el Evangelio. Por eso, hermanos, si hay algo que todos debemos saber en este lugar, es qué es el Evangelio. Pero bueno, no voy a dar por sentado que todos conocemos el Evangelio. Entonces yo quiero resumir un poco cuando hablamos del Evangelio. Nosotros nos estamos refiriendo a la verdad de Dios. Nos estamos refiriendo a la verdad de que Dios creó al hombre bueno para que le glorificara y para que disfrutara de una plena comunión con Dios. Ahí comienza el Evangelio. Dios creó al hombre y lo creó bueno para que pueda disfrutar de una plena comunión con Dios. Pero el primer hombre pecó y a partir de ahí todos los hombres nacemos en pecados. Somos pecadores desde que nacemos y además pecamos constantemente, una y otra vez pecamos. El hombre no vive para lo que fue creado, no puede seguir la ley de Dios. No quiere seguir la ley de Dios, ni tampoco puede. Y ese pecado ha provocado la justa ira de Dios contra el hombre, de tal manera que ha creado una separación entre Dios y el hombre.
Por ese pecado Dios le dijo al hombre, va a haber una brecha entre mi santidad, mi gloria y vos como hombre creado. Ya hay una separación. Y ahí comienza el problema. Lo único que el hombre merece de parte de Dios es condenado. Condenado justamente y sufrir la justa ira de Dios, porque el hombre pecó y nacemos en esa naturaleza. Pero Dios, como dice Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, Dios, que es rico en misericordia, Él y amor, misericordia y amor, ha provisto un rescate. Y Dios entrega a su único hijo, Dios entrega a su único hijo a morir en una cruz y allí pagar por el pecado de muchos para que todo aquel que crea en Él ya no tenga que sufrir las consecuencias de su pecado, sino que Dios le perdona de todos sus pecados, le da un nuevo corazón. En lugar de aborrecer a Dios, ahora lo empieza a amar. En lugar de estar alejado de Dios, ahora el Señor por medio de su Hijo lo acerca a Él y comienza a amarlo y a desearlo y a querer todas las cosas buenas que Dios tiene y lucha con el pecado que va quedando remanente. Dios pone sus leyes, ahora ama a Dios y se deleita en obedecerlo, y el Hijo de Dios, Jesús, resucitó, ascendió a los cielos y un día va a volver a dar vida eterna a todo aquel que ha confiado en Él, para que vivamos eternamente con Él, en su presencia, gozándonos con Él y glorificándole a Él. Ese es un resumen del Evangelio. Ese es el Evangelio de Cristo. Ese es el Evangelio que tenemos que recordar cada día, que tengo que recordarme yo, que tengo que recordar a los demás, que tengo que predicar. Pero no solamente eso. La pregunta es, ¿cómo ha de afectar esa verdad la vida de aquellos que han sido rescatados por Dios? Si Jesús te salvó y es este Evangelio el que te rescató y el que decís sí, amén, entonces ¿cómo debe afectar la verdad del Evangelio en mi vida para poder vivirlo, para poder enseñarlo, para poder transmitirlo, para que otros también puedan encontrar a Dios, para que otros también puedan verlo? Y el apóstol Pablo vivió una vida centrada en el Evangelio. Sus instrucciones en las iglesias, en las familias, a los hermanos, siempre estaba presente el Evangelio de Cristo. Nunca lo desconectaba de sus enseñanzas. Siempre partían del Evangelio. Y si hablaba del matrimonio, por ejemplo, él decía, maridos, Pablo decía, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está el Evangelio. Ahí está Cristo, ahí está su entrega hasta lo sumo, su entrega en la cruz, su salvación, un Salvador. Toda la enseñanza estaba centrada en el Evangelio. Y lo que un esposo cristiano ha experimentado por el Evangelio ha de afectar directamente la manera de cómo ama a su mujer, y él lo entendía. Él ha sido amado de tal manera que Cristo o por Cristo, que eso lo mueve a imitarlo y a amar a su esposa. Cuando entiendo el Evangelio, empiezo a entender el Evangelio, yo empiezo a hacer las cosas como Dios me dice que las tengo que hacer. Por eso a veces cuando vienen los problemas matrimoniales, ¿cómo hago? ¿Cómo solucionar este problema? El Evangelio, recordarlo, el Evangelio. Cuando hay problemas con nuestros hijos, rebeldes, hay que corregirlos, hay que instruirlos, hay que guiarlos. ¿Cómo lo hago? Empezamos, ¿no?, a buscar libros. Son buenos, hay libros de autores buenos que hay que consultar. Pero ¿cómo lo hago? La centralidad del Evangelio. Recordar cómo Cristo me salvó. Recordar la paciencia que Dios tuvo conmigo. Recordar el amor que Dios tuvo conmigo. Que Él fue el que me escogió. Pero muchas veces me toleró mis ofensas hacia Él. Mi ser un irrespetuoso hacia Dios. Y tuvo paciencia y me toleró. Pero en el momento oportuno Él me llamó. Y
Y en el momento oportuno Él me trae hacia Él y aún en su camino sigo fallando. Pero Él nunca me demuestra ser inmisericordioso. Él me demuestra su misericordia y su amor. Y que Él está poniendo sus manos sobre este hijo y trabajando, moldeándolo. El Evangelio del Señor. Por eso, si nosotros, en este caso, cuando ponemos el ejemplo, cuando Pablo pone el ejemplo de maridos, amad a vuestras mujeres, él está pensando en un matrimonio centrado en el Evangelio. Recordá el Evangelio para ser un buen esposo. Recordá el Evangelio para ser una buena esposa. Yo me acuerdo cuando recién comenzábamos el Señor nos abría los ojos a la verdad de la palabra de Dios. Empezábamos a preguntar, ¿y cómo hacemos esto? ¿Y cómo hacemos esto? Y cómo mi esposa decía, ¿cómo hago para atender a mi esposo? ¿Cómo cocinar? No sé cocinar. Y yo me acuerdo que el pastor, cuando vino a darnos esa enseñanza en aquel entonces, le dijo, tenés que conocer el Evangelio para cocinar bien. Sí, el Evangelio. Y gloria a Dios, porque mi esposa conoció el Evangelio y cocina bien. Pero esas cosas que parecen, no, es ridículo, para tener bien tu casa, o para tratar bien a tu esposo, o cómo criar a tus hijos el Evangelio. Sí, porque pones toda la atención y todo el amor que Cristo te da. Vos sentís el amor de Cristo y cómo Cristo se ocupa cada día en tu vida. Sentís cómo Él en su gracia te va transformando y eso lo haces para los otros. Comenzás a obrar de una manera diferente. Pero hay que tener algo, hermanos, paciencia. Paciencia. No es rápido, es un proceso. Paciencia. Pero el Señor va a ir obrando. Ahora, ¿en qué fundamenta su argumentación Pablo cuando dice estas cosas? Cuando Pablo habla sobre la necesidad también de que los matrimonios tienen que amar a sus mujeres, o a su vez, otra enseñanza, Pablo dice, los hermanos se tienen que perdonar entre sí. Ah, bien, Pablo, ¿y por qué yo tengo que perdonar a mi hermano? Bueno, ahí en Efesios 4:32 dice, ser más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Ah, bien, pero me hizo algo malo. Este hermano a mí me agredió verbalmente, físicamente, mirá lo que me hizo. Pero Pablo dice, así como también Dios te perdonó o os perdonó en Cristo. Y ahí se me caen todos los argumentos. Tengo que perdonar, tengo que reconciliarme, tengo que amar, porque Cristo me perdonó. ¿Qué es eso? El Evangelio. El Evangelio. Y entonces, mientras más el cristiano entiende el Evangelio, mientras más ha visto el perdón de Dios en su vida, más perdonador va a ser con los demás. Más perdonador va a ser con los demás. Por eso, hermanos, a veces algunos dicen, yo no siento perdonar. Es que si conozco el Evangelio, tengo que ver a Cristo. Tengo que verlo a Él. Porque Él me perdonó cuando yo no quería saber nada con Él. Él fue el que me llamó. Él fue el que tomó la iniciativa. Por eso es necesario preguntarnos también, ¿qué diferencia debe hacer el Evangelio en la manera que criamos a nuestros hijos? Los niños son el futuro de la generación. Los niños son el futuro de este país, es la nueva generación. Y cuando vemos cómo se van criando hoy los niños sin los valores de Dios, hermanos, clamo y digo, Señor, ven pronto, Señor. Porque es una generación que ya cada vez más no quiere a Dios, quiere quitar a Dios de todas sus esferas. Y los que le tienen que enseñar, le enseñan con esa mentalidad. Sin Dios. ¿Cuál es la relación entre el Evangelio y la crianza de nuestros hijos? La mayoría de los libros que hablan sobre la crianza de los hijos ignoran el rol del Evangelio. El Evangelio
es transformador. El Evangelio es la gracia de Dios obrando sobre un corazón que no desea a Dios, cambiando un corazón de piedra por un corazón de carne. Y todo pasa adentro del hombre, adentro de las personas. Pero la mayoría, no digo todos, de los libros que hablan sobre la crianza de los hijos ignoran el rol del Evangelio en la crianza de los hijos, o simplemente dan el Evangelio por sentado. Tenés que traer a tus hijos a la iglesia, tenés que ponerlos acá, tienen que cantar, tienen que ir a la escuelita bíblica, tienen que leer la Biblia a la mañana, tienen que orar antes de acostarse. Y todo muy bien, y podemos animar a eso, pero el problema está, ¿y si ellos no conocen al Señor? Si ellos, su corazón no está transformado, todavía tienen ese corazón que no desean a Dios, todavía el pecado está en ellos, nacieron en pecado. Por lo tanto, necesitan conocer la verdad de un Dios que envió a su Hijo Jesús al mundo, para que ellos también se reconcilien con Dios y puedan comprender la grandeza y la majestad de Dios al reconciliarnos con Dios. Pero creo que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que no podemos hablar de la paternidad bíblica si no está centrada en el Evangelio. El propósito principal de la paternidad bíblica siempre está centrada en el Evangelio, siempre. No podemos desconectarla. No podemos poner ideas sueltas por ahí. Siempre necesitamos las buenas nuevas de Cristo. Siempre las vamos a necesitar y siempre las tenemos que proclamar. Toda crianza de los hijos que es verdaderamente bíblica está arraigada en el Evangelio. Procede del Evangelio y existe para promover el Evangelio. Todo nace, se desarrolla y finaliza en el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de Cristo. Cada vez que abordemos un tema, el Evangelio nunca debe ser ignorado o asumido. Gran sorpresa se han llevado padres, cristianos, mayores hoy, con sus hijos adultos, que ya no quieren saber nada con Dios. Es que el problema es que nunca quisieron saber nada con Dios. Dieron por sentado que sus hijos un día en la escuelita bíblica hicieron una oración de fe. Dieron por sentado que entregaron su vida a Cristo, porque el maestro les hizo repetir la oración del pecador. Y ya listo, ya está. A partir de ahora mi hijo nace y crece como un verdadero cristiano. Y dieron por sentado el Evangelio. Su corazón nunca fue transformado, nunca fue regenerado. El Evangelio es el centro de toda enseñanza bíblica. Ahora, la paternidad bíblica o la paternidad evangélica inicia ¿cómo? De acuerdo a lo que Pablo nos dice acá en este texto que hemos leído, nuestro texto principal, con el ejemplo. Fíjense ahí, Pablo le habla a Timoteo y en 2 Timoteo 3:10, un poquito más arriba, ¿qué le dice Pablo? Pero tú, Timoteo, has seguido mi enseñanza. ¿Qué es seguir? ¿Qué es seguir a algo? ¿Qué es seguir a alguien? Cuando nuestros hijos salen corriendo atrás nuestro. Me siguen. Salen corriendo atrás de un perro, lo siguen. Eso es seguir. Seguir a alguien con un propósito, con algo, con una enseñanza, o seguir a alguien a cualquier lugar, no importa dónde vaya. Pero Pablo le está diciendo acá, tú, Timoteo, has seguido mi enseñanza. ¿Cuál era la enseñanza de Pablo? El Evangelio. Ahora le recuerda a Timoteo. Y otra vez en el versículo 14, tú le dice, como recordando, seguiste mi enseñanza. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. Timoteo siguió las enseñanzas de Pablo, pero no solo las siguió, las aprendió. Oralmente, pero a su vez viendo la conducta del apóstol Pablo. Pablo le estaba diciendo, lo que vistes, lo que yo hice, hacé lo mismo. Seguí y persistí haciendo estas cosas. Y hoy nos vamos a concentrar en tocar la primera parte de este tema, de este texto. Y un ejemplo auténtico, Pablo le recuerda a Timoteo
de su trasfondo y del impacto del ejemplo auténtico en la vida de Timoteo. Porque dice, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. O sea, Timoteo lo vio a Pablo y vio que no solamente él predicaba el Evangelio en cada parte, en cada enseñanza, en cada ministración a las iglesias, sino que Timoteo lo veía tan seguido a Pablo y veía sus enseñanzas que fue una convicción para su vida. Fue como que Timoteo dijo, ya está, esto me convenció, Cristo es el Señor, yo creo en Él. Ahora yo quiero seguir y servirlo, así como lo hace Pablo. Yo quiero hacer lo mismo, porque hubo un convencimiento en este joven. Dice, sabiendo de quiénes las has aprendido. Y acá utiliza en el versículo 14 y 15 estas dos palabras. Sabiendo, y en el versículo 15 dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que has sabido las sagradas escrituras? ¿Qué significa que Pablo le dice acá que aprendiste, que sabes las escrituras? Utiliza la palabra eido, que es conocer, que es seguir, que es estar conociendo, entender, y a su vez esta palabra significa mirar, mirar. O sea, le está diciendo Pablo a Timoteo, conociste el Evangelio, lo aprendiste. ¿Se acuerdan ahí en el capítulo 1 de quién aprendió él? De su abuela Loida y de su madre Eunice, de pequeño. Pero no fue toda la tarea de ellas. Después él se pone bajo el cuidado de Pablo. Y Pablo, él comienza a ver y comienza a enseñarle. Y entonces le dice, Timoteo, todo esto que aprendiste, desde que tu mamá te enseñaba, desde que tu abuela la ibas a visitar y te enseñaba, más lo que yo te estoy enseñando, lo que vistes en ella y lo que viste en mí. Porque Pablo resalta la fe de esas mujeres, una fe que se puede ver y se puede seguir y se puede imitar. Pero Pablo le está mostrando ahí el Evangelio, que el Evangelio no solamente es hablar, el Evangelio es transmitir. El Evangelio es imitar a alguien, imitarme a mí. Imíteme a mí como yo imito a Cristo. Por eso significa entender, conocer, mirar. Su conocimiento personal y experiencia de aquellos de quienes él aprendió el Evangelio es presentado por el apóstol Pablo para una razón, que ¿cuál es? Persistir en el Evangelio. Fíjense que dice ahí, tú, Timoteo, sin embargo, persiste. No decaigas, no te debilites, persiste. Persiste en estas cosas que has aprendido. La tarea como padres es presentarle el Evangelio a nuestros hijos y que no se desesperancen. Están conociendo a Cristo, sigan conociéndolo. Sigan, prosigan, persiste. Y cuando vayan creciendo y cuando vayan viniendo conflictos que hoy no están afrontando, porque todavía son niños, que le podamos decir, hijo, persiste. Hijo, ¿te acordás que yo te enseñé? ¿Te acordás cómo era? Cómo el hombre no busca a Dios. Hijo, ¿te acordás que la humanidad está caída? Hijo, bueno, ahora estás saliendo al mundo y te estás chocando con esto. Persiste en estas cosas. Y la realidad acá, hermanos, es que nuestros hijos están observando completamente. Y lo vemos, como en la práctica, cómo nuestros hijos miran, cómo nuestros hijos tienen un sabor o una especialidad de detectar cuando las cosas están mal. Y estoy seguro que ustedes o nosotros que tenemos hijos vemos que ellos tienen una agudísima capacidad para detectar cualquier inconsistencia entre lo que decimos, enseñamos y ellos ven. Hay una ilustración, el pastor Arocha de la iglesia dominicana daba una ilustración, decía que había un hombre que estaban catando vinos, directamente tomado de los barriles, de las bodegas, catador de vino.
Y iban recorriendo y ellos pasaban el vino y lo iban del paladar y hacen buche, bueno, como los que hacen catadores de vino. Y este vino tiene gusto a roble y este a uva y a frutos secos y no sé qué más. Pero uno dijo, yo le siento un sabor a metal. ¿Cómo a metal? Entonces decían, no, sí, a roble, suave, a rosas, no sé, como dicen ellos. Yo le siento un sabor a metal. Entonces, ¿qué hizo el dueño de la bodega? Mandó a examinar el barril. Y efectivamente, se había caído una llave francesa adentro. Y había contaminado el vino. Y este hombre sintió el sabor al metal. Impresionante. Bueno, nuestros hijos tienen esa agudeza. Cuando creemos que estamos bien, vamos bien, o enseñamos, qué bueno que estoy hablando el Evangelio, qué bueno cómo le predico a mis hijos, yo lo enseño de acá y a su vez le enseño. Pero él mira a papá y él mira a mamá y me mira a mí y va a notar algo que está mal, que sea inconsistente. Eso es enseñanza. Eso también es enseñanza. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad. La palabra de Dios nos da una responsabilidad. Como Pablo instruía a Timoteo, lo que viste de tu abuela y de tu madre, lo que aprendiste, lo que viste de mí, lo que te enseñé, en eso, Timoteo, persistí. En eso, Timoteo, persistí de lo que has aprendido, porque eso te convenció. Te convenció sabiendo de quiénes lo has aprendido, porque desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Has sabido. Te la han dicho y has visto. Y de acuerdo a eso, Timoteo, has caminado para convencerte de que la palabra de Dios, el Evangelio, es la verdad para tu vida y para el mundo. Si tomara a tus hijos, o si ustedes tomaran a mis hijos y les preguntaran, ¿qué diferencia hace el Evangelio a tu papá y a tu mamá? ¿Cómo responderían? Constantemente hay que analizarlos de esta manera. Si toman a mi hijo, cualquiera de ustedes, y dice, tu papá y tu mamá, ¿qué diferencia hace que ellos conocieron el Evangelio como eran antes y cómo son ahora? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué responderían? ¿Qué responderían tus hijos si le preguntara qué es lo más que apasiona a tus padres? ¿Qué es lo más que apasiona a tus padres? ¿Qué es lo más importante para tu papá? ¿Qué es lo más importante para tu papá? ¿A qué está tu mamá más comprometida? Están nuestros hijos observándonos. Están nuestros hijos observándonos. Desde chiquitos hasta que van creciendo. Hasta que van creciendo. Y eso es importante que siempre lo tengamos presente. No quiere decir que seamos perfectos. Tenemos errores. El perdón tiene que estar en nuestra boca las 24 horas del día. Tenemos fallas. El Señor nos está transformando. Pero hay una honestidad. Papá está siendo transformado por el poder de Dios. Y papá se equivoca. Y papá tiene que pedir perdón. Pero hijo, allá voy. Hacia Cristo. Enfocándome hacia Él. Porque eso es el Evangelio. Es esperanza. Es salvación para todo aquel que cree. ¿Observan tus hijos o pueden ellos notar la diferencia entre tu manera de actuar en la iglesia y la manera que actúas en el hogar? ¿Hay consistencia o inconsistencia? ¿Observan tus hijos amor y devoción a Dios por medio de la lectura, el estudio y la obediencia a su palabra? Hermanos, acá también me estoy pegando yo, no es que estoy largando. Pero son preguntas necesarias. Tiene que generar un conflicto esto. Porque tiene que haber un cambio, una transformación. Porque el Evangelio es transformador. ¿Observan tus hijos crecimiento en el carácter, evidenciado por un incremento en la convicción de pecado, en la confesión de pecado y en el cultivo de la piedad?
¿Observan tus hijos pasión por servir e involucrarse en la vida de la iglesia local? ¿Qué escuchan tus hijos antes de venir a la iglesia? ¿Qué escuchan tus hijos en la semana acerca de cómo hablas de la iglesia? Ellos pudieran parecer no estar prestando atención, pero están escuchando, están escuchando. Hay unos cuantos niños en esta congregación que me saludan siempre con mucho entusiasmo y respeto, y yo lo amo eso. Y porque también veo el respeto de sus padres, porque también veo la enseñanza de sus padres, el amor que les contagian por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, porque vienen contentos a adorar al Señor, porque se preparan y le transmiten eso a sus hijos. Y eso es precioso, porque evidencian que están hablando bien de la iglesia que es del Señor. Por eso es importante ver y tener cuidado de lo que estamos enseñando, para que podamos decir con el apóstol Pablo: hijos, sigan mis enseñanzas, hijos, sigan mi conducta, sigan mi propósito, sigan mi fe, sigan mi paciencia, amor, perseverancia. ¡Wow! Versículo 10. ¿Todo eso podemos decirle a nuestros hijos? ¿Pararnos y decirle eso? Tiene que haber un testimonio muy fuerte de un hombre para decirle esto a un joven. Timoteo, todo lo que vos viste, vos seguiste mis enseñanzas, vos seguiste mi conducta, cómo me comporté, el propósito, donde yo miraba mi fe en distintas circunstancias, la paciencia que tuve con muchos, el amor que le demostré a muchos, la perseverancia. Pero también, Timoteo, sufrí persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones que sufrí? Dice Pablo, como cerrando los ojos y acordándose lo que había pasado. Exclama, ¿qué persecuciones? Pero a él le está diciendo, a Timoteo le está enseñando: hijo, de todas ellas me libró el Señor. De todas ellas. No dudes, no dudes. Nosotros tenemos que pensar que lo que le vamos a dejar a nuestros hijos es el Evangelio, la palabra del Señor. Le vamos a dejar a nuestros hijos la Escritura. ¿Cómo se la vamos a dejar? Tomá, hijo, acá está, arreglátela. Acá dice todo, te regalo una Biblia de estudio, fíjate cómo dice ser un buen padre, mirá, buscá ahí y, bueno, que Dios te ayude. O le vamos a enseñar la palabra del Señor y se la vamos a demostrar cómo se hace para vivirla. Cómo se hace para vivirla. Hay un refrán que dice, que lo utilizan muchos para aquellos que están comenzando un emprendimiento sobre trabajo, y dice: si ves a un hombre al lado del mar, no le des pescado, enséñale a pescar. No le des las cosas servidas, enséñale cómo se hace. Nosotros necesitamos enseñarle, como Pablo lo hacía con Timoteo, enseñarles cómo se vive esta vida. Por eso necesitamos también madurar como padres, enseñarles la relación entre el amor que los padres tienen por la iglesia, el amor de los padres por el Evangelio. Y cuando hay conflictos entre la familia, cuando hay conflictos con papá y mamá, ¿cómo los resolvieron? Mi papá me enseñó cómo revolear un plato efectivamente. No. Y no errarle al blanco. Mi papá me enseñó que en esos momentos tengo que arrodillarme, ir a la pieza y orar. Y confiar en el Señor. Y amar a mi mamá. Porque Él la amó. O mi mamá me enseñó que por más de que haya tenido un padre que engañó por años a su esposa, ella se mantuvo fiel. Ella confió en el Señor y oró por su esposo y su esposo se convirtió. Pero nunca dejó al compañero que Dios le había dado. ¿Qué le vamos a enseñar?
¿Qué ejemplo le vamos a dar? Y una aplicación de este mensaje sería crear una situación sin prisa y sin presión, donde como padres puedan preguntarle a sus hijos si ellos observan estas evidencias de gracia en sus vidas o si observan alguna inconsistencia en algunas áreas. Una vez me dijo Efra, papá, yo no tengo problemas de obedecer, pero no me gusta que me grites. No me gusta que me grites. Cuando me gritás yo no sé qué hacer, me bloqueo. Y era verdad. Y tuve que pedirle perdón. Y el Señor tuvo que obrar. ¿Había hecho algo mal? Sí, muchas veces. Pero mi forma estaba mal. No hay un ejemplo, no mostraba el amor de Cristo. Y ahí tuvo que haber un cambio. Pablo le dice a Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. ¿Podemos decirle esto a nuestros hijos? Persiste, hijo, en el Evangelio. Persiste en el Evangelio. Tú has visto el efecto que ha tenido en mi vida. Qué bueno sería, qué impactante sería para nuestros hijos que ellos escuchen esto de nuestra boca. Qué bueno, en momentos de dificultades. Así que habiendo considerado la enorme importancia del ejemplo auténtico en la vida de nuestros hijos, tomemos las medidas necesarias, hermanos, tomemos las medidas necesarias para que podamos decirle con toda sinceridad a nuestros hijos, persiste en el Evangelio, hijo, porque vos sabés que yo te lo enseñé, pero a su vez lo aprendiste de mí. No solo de boca, sino que seguiste. Lo has sabido, lo has seguido, lo has caminado, lo has visto en distintas situaciones. Y después de identificar con la ayuda de nuestros hijos aquellas áreas de inconsistencia en nuestras vidas, volvamos al Evangelio, volvamos a revisar el Evangelio. Y tengamos esperanza siempre en el Evangelio. Porque el Evangelio nos transforma y nos cambia. Y necesitamos todos los días recordar el Evangelio. Y permitamos que el Evangelio nos impacte de nuevo, nos forme de nuevo. Nos muestra a Cristo como Él me ama. Lo primero que debe suceder para una paternidad centrada en el Evangelio es que los mismos padres sean impactados en toda su vida por el Evangelio. Quiero que mi hijo crezca en las bases del Evangelio, lo primero tiene que impactar mi vida. Lo primero tiene que impactar mi vida. Tiene que transformar mi vida. Si no, simplemente es letra muerta. Nada, papel. Se tiene que ver, se tiene que ver. No asumamos el Evangelio, no lo demos por sentado, sino meditemos en él. Apliquémoslo a nuestra vida, moldeemos a nuestros hijos en el Evangelio, en el carácter, en formarles a ellos el carácter de lo que Dios quiere. Que podamos decirle a nuestros hijos con sinceridad, responde o persiste en el Evangelio, porque has visto el impacto del Evangelio en la vida de tus padres. Y es aquí donde inicia una crianza de los hijos centrada en el Evangelio. No inicia hablándoles sobre el Evangelio. No, Pablo no le habló sobre el Evangelio. Eunice no le habló sobre el Evangelio. Su abuela no le habló sobre el Evangelio. Sino que inició el Evangelio en la vida de Timoteo siendo un ejemplo de su abuela, de su madre y del apóstol Pablo. Siendo un ejemplo, no perfecto, porque Pablo no era perfecto, Eunice no era perfecto, Loida no era perfecto, Timoteo no era perfecto, yo no soy perfecto, ustedes no son perfectos, pero nosotros nos encaminamos hacia esa meta. Nosotros estamos mirando a Cristo y tenemos que persistir en esto, en ese auténtico, en el Evangelio, en el ejemplo auténtico del poder transformador del Evangelio. Y así podré proclamar el Evangelio sin que mis hijos vean inconsistencias
que tal vez algún día los lleven a rechazar el Evangelio. Los lleven a rechazar el Evangelio. Hermanos, ruego a Dios que nos ayude en esta labor, en esta tarea, de ser un ejemplo como padres, de ser un ejemplo en la iglesia, que sus hijos amen el Evangelio, que sus hijos amen a Cristo, que sus hijos amen la iglesia del Señor. Recuerden que el mundo cada vez va peor. ¿Dónde se van a refugiar sus hijos? El Señor preparó la iglesia para estos tiempos, pero una iglesia que sea consistente con sus enseñanzas, con la enseñanza del Evangelio de Cristo, y para que todos acá podamos tener un refugio, como dice ese dicho criollo, un palenque donde rascar el lomo, pero que podamos ver la consistencia del Evangelio. Persistamos en esto, persistamos y crezcamos en ese propósito como lo hacía el apóstol Pablo con Timoteo. Recordémoslo siempre y alentémonos, no nos desanimemos. El Señor todavía está trabajando con nosotros, el Señor no terminó con nosotros. Sigue trabajando, duele, porque pone sus manos de alfarero, duele, nos deshace muchas veces. Pero confiemos, el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, la verdad de tu palabra nos impacta, nos confronta, a veces nos duele, Señor. Señor, perdónanos. Perdóname muchas veces por mi inconsistencia, Señor. Al mostrar el Evangelio a mis hijos. Perdóname, Señor. Ayúdanos a conocerte cada día más y a ver ese ejemplo que tenemos de Cristo con la iglesia. Te pedimos que nuestros hijos amen el Evangelio, Señor. Señor, todos los que estamos acá, un día ya no vamos a estar más, los más grandes. Señor, nuestros hijos van a quedar. Te pedimos, Señor, que esta obra de gracia que comenzó en nosotros, Señor, los niños que has traído a esta congregación, Señor, que con tu ayuda continúen, Señor, esta obra, apasionados por el Evangelio, viviendo aún mejor, Señor, una vida que tal vez nosotros hemos vivido, Señor. Pero que ellos puedan decir, seguí el ejemplo de mi papá, seguí la consistencia de mi mamá, quiero imitar su fe, su oración. Quiero imitar a mi papá cuando predicaba, quiero imitar a mi papá cuando nos alistaba para ir a la iglesia. Quiero imitarlo cuando me levantaba y lo veía orar y leer la palabra. Quiero imitarlo, Señor. Qué precioso que nuestros hijos nos recuerden de esa manera, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos a enseñarles el camino en que deben andar, Señor. Y que pongan sus ojos en ti siempre. Gracias, Padre. Gracias te doy por los padres de esta iglesia, Señor. Gracias por las mamás. Gracias por los niños, Señor, que hay acá. Es una bendición tan grande, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor. Aún hay niños que no son mis hijos acá, Señor, pero que yo sea ejemplo de ellos. Ayúdanos, Señor, a que puedan ver a Cristo, que puedan imitarlo y seguirlo y amarlo y abrazarlo con todas sus fuerzas. Nos encomendamos a ti, Señor. Gracias. Gracias, bendito Dios. Te alabamos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.